Buenas tardes, mi nombre es Osvaldo y hoy les expondré acerca de la unidad 1 y 2 de Derecho Civil. Nos encontramos con la introducción del derecho de los contratos, los actos jurídicos y negocios jurídicos. Los hechos jurídicos son hechos relevantes al derecho y producen efectos jurídicos, y como consecuencias del hecho se crean y modifican o se extinguen derechos y obligaciones. Como ejemplo podemos observar un contrato de compra-venta, en el cual se adquiere el derecho de exigir la cosa comprada. Los actos jurídicos son hechos voluntarios, que tienen la intención de producir efectos jurídicos. Pueden considerarse como actos jurídicos una manifestación de voluntad, que llevan la intención de crear, modificar o extinguir derechos y que producen los efectos que sea el actor o la parte involucrada, porque el derecho reconoce esa manifestación de voluntad como válida para producir efectos jurídicos. Los negocios jurídicos son una declaración de acuerdo de voluntades por las partes que se proponen conseguir un resultado existente en la adquisición, modificación o extinción de un derecho subjetivo. Del derecho estima uno de sus tutelas, de una manera general. Por negocio jurídico se entiende el acto del cual un sujeto de derecho regula sus intereses propios en relaciones con otros. De la clasificación de los negocios jurídicos se clasifican en los unilaterales, que consisten en una declaración de voluntad, los recepticios, que son los negocios dirigidos a un determinado destinatario y solo existen cuando se pone en conocimiento de ese destinatario, los bilaterales, que consisten en dos o más declaraciones de voluntad, los acuerdos y convicciones y contratos. El acuerdo es un negocio jurídico bilateral que consiste en la manifestación de voluntad de dos o más personas y coinciden en la determinación o solución de un asunto de interés común. En el acuerdo civil se requiere la coincidencia de voluntades de dos o más personas intervinientes que manifiestan la voluntad. Basta que esa idéntica voluntad sea manifestada por la mayoría o por todas las personas que intervienen. En cambio, la convicción requiere la voluntad unánime de todos los intervinientes. La convención se explica textualmente como un concierto de dos o más personas para realizar un determinado tiempo. Las diferencias entre contrato y convención son que en el derecho moderno asuma diversas culturas, por los que la diferenciación entre una y otra noción es que, pudiendo señalar entre ambas tendencias, son antagónicas, a saber la concepción amplia que insiste en el contrato con la convención. La convención estaría referida a la creación de extinciones de personas jurídicas o familiares, tales como la separación de cuerpos de matrimonio o otros jurídicos con referencia a la relación patrimonial. Y recuerdo la doctrina alemana, la diferencia específica entre el contrato y el acuerdo es que el contrato requiere unanimidad entre las voluntades, que sean concurrentes, vale decir que existe el consentimiento de ambas y el apruebo y criterio de la mayoría. Basta que la mayoritaria para que hagan hacer una obligación. Los contratos se clasifican en unilaterales, bilaterales, onerosos y gratuitos, comunicativos y aleatorios, reales y consensuales, formales y consensuales, principales y accesorios, y instantáneos y de tractos expresivos. Otros criterios de clasificación de los contratos es que existe la posibilidad de que los contratos, tomando en cuenta su clasificación jurídica o económica,
Desde este punto de vista podemos formular tres categorías fundamentales del contrato. Contratos que tienen por objeto una finalidad económica, contratos que tienen por objeto una finalidad jurídica, contratos que tienen por una finalidad jurídica económica. Los elementos de un contrato, tal como los declara el artículo 1254 en el Código Civil, el contrato es un negocio esencialmente consensual. Se da el consentimiento con respecto a otras u otras personas en dar o hacer alguna cosa o servicios en lo que determinen el nacimiento del contrato. Pero para entender que efectivamente existe un contrato, este debe reunir ciertos elementos que debemos clasificar en tres tipos: los elementos naturales, los elementos accidentales y los elementos esenciales. Ya, en la unidad 2 nos encontramos con la transmisión de la propiedad. El contrato de venta en el Código Civil venezolano se define el contrato de venta como un contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa y el comprador a pagar el precio. En la naturaleza jurídica encontramos es que la venta propiamente dicha es siempre un contrato. Las enajenaciones de las ventas no contractuales como la de remate judicial y la expropiación no son ventas en el sentido del Código Civil y solo les son aplicables la anarquía, las normas sobre la venta contenida en el mencionado código. Las obligaciones de vendedor son que aun cuando el legislador solo diga que las principales obligaciones son del vendedor, son la tradición y el ensañamiento de la cosa vendida, debe agregarse la obligación de transferir señalada en la corte de legal de la venta. El saneamiento es la obligación del vendedor de garantizar la concepción pacífica y útil de la cosa vendida. Obligación del comprador. El pago de precio. La obligación de pagar el precio es la obligación fundamental del comprador. Y nuestro Código Civil la ambiciona como la única obligación en su artículo 1527 del Código Civil, momento y lugar del pago del autor Aguilar Gorrondón en su texto Contratos y Garantía. Suspensión del pago. Señala que los supuestos de derechos después del pago del precio para que proceda la suspensión del pago del precio por parte del comprador. Deben darse tres objeciones: que el comprador haya sido perturbado o tenga un dado temor de ser perturbado, que aún no haya pagado el precio y que el comprador no haya renunciado al derecho de suspender el pago del precio y el retracto, independientemente de las causas de nulidad y de resolución ya explicadas en este título y de las comunes en las otras convenciones. El contrato de venta puede resolverse por el ejercicio del derecho del retracto, ya que por esto entendemos que el efecto de la venta de la misma es que el vendedor conserva la propiedad de la cosa. 2. La propiedad sea reservada al vendedor. 3. Pagado el precio en su totalidad o una parte correspondiente según los casos. 4. La reserva no altera en modo alguno las normas entre la tradición. 5. En cuanto al saneamiento, la ley establece que sin perjuicio de la venta convencional. Obligaciones de transferir. La transferencia de crédito u otros derechos en razón a la cesión se rige por el derecho común. La propia ley dispone de que la expresa de un delito o de un derecho. Ya, la donación.
Es el contrato por el cual una persona transfiere gratuitamente una cosa u otro derecho de su patrimonio. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Gracias.